Es la última morada a donde todos vamos. Es el sitio en Iguala que preserva sepulcros del siglo pasado, impresionantes monumentos en donde se percibe la diversidad cultural y se siente el paso del tiempo de una tumba a otra. Es el panteón municipal que a 100 años de su creación solo queda en el recuerdo. Precedido de 2 reubicaciones desde las épocas prehispánica y colonial, el actual Panteón Civil Municipal un siglo después se ha convertido en un espacio momificado cuyo grado de deterioro, destrucción y alteración de su patrimonio se desconoce, a pesar de que cuenta con una riqueza cultural construida por la sociedad durante mucho tiempo y que es necesario rescatar. Fundado en el año de 1911, este cementerio acusa en la actualidad graves problemas por la falta de planeación, políticas de restauración y conservación de las autoridades. A lo anterior, se suma la manera desordenada en cómo los dolientes sepultaban a sus seres queridos en el pasado, lo que dio como resultado el crecimiento anárquico de este cementerio, por lo que se tuvo que ampliar en 2 ocasiones. Sin embargo, en la actualidad, la situación es tan difícil que el municipio ya no tiene más espacio que ofrecer, ya no cuenta con más criptas, pues está sobresaturado, de ahí el surgimiento de cementerios privados. Pero detrás del ocaso de su historia, el panteón municipal localizado al oriente de la ciudad encierra y guarda un rico pasado y un proceso evolutivo que muchos igualtecos desconocen. El primer panteón en Iguala se ubicó en el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís. En este lugar hay tumbas que eran reservadas tanto para civiles que contribuyeron económicamente para la construcción de la iglesia, como para eclesiásticos que fungieron como párrocos. De acuerdo con el historiador Guillermo de la Cruz Isa, desde el inicio de Iguala como ciudad prehispánica, los aztecas tenían por costumbre enterrar a sus muertos dentro de las paredes de sus casas o en los templos que consagraban para su devoción, pero de esos vestigios casi no hay ninguno en la ciudad. Era una orden desde 1585 por orden de la colonia en España, de que todo atrio tenía que ser panteón para las personas. Era una forma de acercarse a la muerte, acercarse a Dios. Y pues como podemos ver, el atrio aquí es bastante amplio. Tenemos todavía tumbas que existen desde 1800 a la fecha. La última es de 1970 y te repito, era para civiles o era para eclesiásticos. Y también aquí tenemos una capilla de las familias más pudientes en el año de 1900, la familia Rivera, que fue propietaria de lo que es el Banco Banamex, y de la familia Bertó, que eran extranjeros aquí en Iguala, pero que era clase pudiente y que pudieron construir una capilla que ahora está dedicada a San David Uribe. En los pilares principales, la gente que cooperó en ese entonces para su reconstrucción, pues pidieron ser enterrados aquí y ahí están sus tumbas, ¿no? Entonces desde 1585 se da esta orden para que los atrios de las iglesias sean panteones, y es el primer panteón que tenemos en Iguala. Y tenemos también registro, en el año de 1764 está el libro más antiguo aquí en el archivo parroquial, donde al rato podemos verlo, donde se asentaban todos los decesos de los que vivían aquí en Iguala o lugares cercanos. Y es que efectivamente, tanto en el exterior como al interior de la iglesia de San Francisco de Asís, están a la vista vestigios, mudos testigos del paso de los años. Así es, venimos de visita a la iglesia, venimos a misa, pero pocos observan eso, ¿no? De la gran cantidad de tumbas que hay, y en este caso pues sería necesario ver esa parte histórica, no nada más la parte religiosa, porque la iglesia de San Francisco es el monumento histórico más importante de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es el más antiguo, porque es el que tiene más datos históricos, y por su gran majestuosidad que hasta la actualidad se ha conservado, se ha restaurado, pues pedimos que la gente tanto lo conozca y lo conserve para su mejor mantenimiento. Transcurrido el tiempo y con Benito Juárez como presidente de México, entran en vigor las leyes de reforma, originando la separación de la iglesia con el Estado. Por lo tanto, la iglesia deja de registrar nacimientos, casamientos y defunciones, por lo que surge entonces el primer panteón civil en lo que ahora es el Parque Alameda. El primer panteón civil lo tenemos lo que es ahora la Alameda, y empieza a funcionar a partir de 1898. Allí se establece el primer panteón civil de nuestra ciudad. Lamentablemente no hay una placa, algún documento que diga sobre eso directamente. Lo que sí hay son vestigios de huesos. Cuando se reconstruyó la primaria Revolución Mexicana que está ahí, si abrimos un poco un espacio en la Alameda, encontraremos restos de osamentas, porque fue el primer panteón de Iguala.
aunque después se cambió, la gente que pudo sacó sus restos familiares y los pudo cambiar, pero la gente que no pudo por cuestiones económicas, ahí los dejó para siempre y algunos están enterrados todavía ahí. Era la orilla prácticamente, el tope era el Calvario, donde está el Mercado de Zaragoza, y que ahí llegaba la procesión de Semana Santa. Entonces era la orilla prácticamente. Entonces ahí fue el primer panteón civil de nuestra ciudad y posteriormente fue cambiado. ¿Por qué fue cambiado? Porque llegó la estación del tren y pues quedó el panteón dentro de la ciudad. Entonces hubo necesidad de sacarlo y se cambia a un terreno que dona el señor Francisco Flores, y a partir del año de 1911 empieza a funcionar ese panteón, el actual panteón viejo que conocemos, el panteón municipal, y que en este año cumple un siglo de vida. Un siglo de vida, 100 años, de los cuales más de 50 ha dejado en este lugar gracias a su trabajo como administrador el señor Julián Baena Figueroa. En 1955 ingresó a este panteón solo como ayudante y desde 1975 hasta la fecha trabaja prácticamente sin descanso todos los días del año. Don Julián, como lo conocen, no solo guarda en su memoria innumerables recuerdos de hechos y pasajes de su vida en este panteón, sino conserva documentos gráficos como la primera fachada del cementerio y recuerda especialmente la tumba de quien fue la primera reina de la Feria La Bandera y la de Salucio Carrasco, revolucionario fusilado. No, pues cuando yo ya entré aquí, pues estaba, digamos, a medio siglo, ¿no? Que se instaló aquí en 1911. Y ahorita se le va a festejar el 100 años. El ingeniero Darío Arrieta Mateos era el gobernador en el 55. Sí, aquí está enterrado, y sus papás, su esposa, aquí está su familia. Cuando yo entré en el 56 ya me tocó enterrar a Lupita Goñe, que fue la reina de la bandera. La primera reina. La primera reina. Ajá. Ya después aquí se enterró un general, y lo fusilaron allá en la entrada de Tomatal. Ajá. Y ya lo trajeron para acá. Y ya aquí se enterró, pero después se lo llevaron a su tierra, a Pipilulco. Ampliado y transformado desde 1973 en 2 ocasiones, en el panteón municipal ya no hay espacio para más criptas y solo quien tiene propiedad puede enterrar a más familiares. Es un panteón que ya pues queda nada más para el recuerdo, pero no queda ya para hacer más criptas. Pues ahí están la mayoría de las familias de Iguala, tanto originarios como avecindados. Hay gente muy importante que ahí están enterrados, entonces es un panteón de tradición histórica. Lamentablemente su primera fachada que se hizo en el año 1911 fue destruida cuando se hizo el cambio, a los pocos años de la fachada. Nada más se conservan sus muros que separan los límites, que es un muro muy antiguo y que también se supone que son de los años 1920 cuando se hizo la separación, porque antes era alambre de púas. Entonces te digo, este panteón pues es el más visitado, es el que más difuntos tiene y mucha gente conocida de Iguala ahí está enterrada. Y pues un hecho es que cuando se inauguró ese panteón en el 11, había una leyenda de Salucio Carrasco que ya desapareció. Entonces, ¿por qué no poner una leyenda de bienvenida para todos los que vamos para allá, ¿no? Y la segunda, de que las familias, la autoridad civil, pues conserven ese panteón lo mejor en condiciones posibles. Y lo vemos actualmente, la calzada principal ya está pavimentada, hay tomas de agua en su mayor parte, está más cuidado, se está previniendo lo del dengue porque es un foco también de generación de mosquitos. Entonces no queda más que conservar, rescatar y preservar este panteón, que repito, es el más importante, es el que tiene más difuntos y donde la gente va devotamente, sobre todo el Día de Muertos, ¿no? El ayuntamiento está abocado a la búsqueda de un terreno, pero encontrarlo es una tarea difícil, pues tiene que ser amplio y sobre todo debe ubicarse fuera de la mancha urbana. Este es el propósito de la actual administración, pues antes de terminar su periodo planea dejar listo lo que será el nuevo panteón. Y ya rebasó, ¿verdad?, los límites ya de este panteón, pues ya quedó saturado. Mira, ahorita tenemos la encomienda del señor presidente de ver lo de los otros panteones, un panteón, unas 6-7 hectáreas para poder propiamente hacer el nuevo panteón. Ya tenemos previsto unos terrenos. Tú sabes que ya hay terrenos por aquí cerca, pero pues muy de 1,5 hectáreas. Nuestro señor presidente quiere un terreno grande. Eso nos está indicando que ya está sobresaturado. Tú sabes que ahorita ya aquí, ya si tú dices, véndeme un pedazo, pues ya no hay. Además de la falta de espacios,
El gobierno municipal no cuenta con un registro del número de tumbas que existen en el panteón debido al desorden con que los difuntos eran sepultados, por lo que actualmente se realiza un censo. Mira, sí es cierto eso del censo, porque nosotros es una preocupación para darle pues que tenga conocimiento de la ciudadanía de que cuántos en realidad poco más o menos hay de muertitos, ¿no? Único en su tipo en el estado, el proyecto de digitalización y censo que impulsa el ayuntamiento va a permitir que las familias que tienen a sus seres queridos enterrados en el panteón puedan hacer sus trámites de manera digital y conozcan el sitio exacto en donde están sus criptas. Es la preocupación llevar un control, porque antes no se tenía eso tampoco. Pues se enterraban, si tú ves aquí casi está encimado todo, ¿no? Porque pues así se venía manejando. Y nosotros sí es un poco laborioso, pero lo tenemos que sacar. Porque la muerte es, sin duda, uno de los hechos más significativos que nos permite conocer la cultura de una sociedad. El Panteón de Iguala es un legado histórico para las futuras generaciones. Pues digo, el hecho de conocer un aspecto histórico de cualquier monumento, de cualquier lugar, de cualquier sitio, nos nace el interés de conocerlo, y al conocerlo le tenemos cierta estimación, cierto cariño. Entonces, al tener ese cariño y estimación es cuando cuidamos más las cosas, pero cuando no sabemos qué fue, qué pasó ahí, se pierde, ¿no? Lo dejamos abandonado, lo dejamos que se pierda, etc. Y así nos pasó con el primer Palacio de Gobierno donde estuvo Juan Álvarez, que ahora es un banco. Así nos pasó con la casa donde estuvo Iturbide, que ahora está el monumento. Entonces, cuando no hay conciencia histórica, no le damos el valor a las cosas y con el tiempo se pierden y ni nos afecta si se destruye, si se tapa, si se cambia, se modifica, ¿no? Entonces hay que conocer históricamente cada lugar, cada sitio de Iguala para que nos nazca ese interés y ese amor por ese lugar y al rato defenderlo para que no sea destruido o sea totalmente acabado. Y así, en medio de las celebraciones en estos días por el centenario del Panteón Municipal, este seguirá siendo uno de los centros documentales e históricos más importantes de la ciudad y un sitio que atesora tristes recuerdos de los igualtecos.